Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil atención. Estamos en Sucesos, en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo usted nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm, también en el Facebook, Instagram y en el sistema X con el @radiosucesos S. Gracias por sintonizarnos luego de las fiestas de Quito, finalmente polémicas, lo cual vamos a analizar con la presencia de el concejal Wilson Merino. Nos estará visitando en los próximos minutos, pero también haremos un contacto con el director ejecutivo del Foro Económico y de Finanzas de este país, el economista Marco Flores, quien responde, polemiza con las declaraciones de las autoridades económicas respecto a la estabilización de la economía. Un análisis digno de ser escuchado del principio al fin y que genera inquietud. Y también estaremos con la presencia del doctor Miguel Molina, constitucionalista, respecto a esta pugna de poderes que finalmente está instalada entre la Asamblea y el Ejecutivo por la llamada ley antipillos, un proyecto altamente polémico, como polémico es el trámite que finalmente ha llegado al registro oficial para su publicación y que por lo visto tocará un pronunciamiento a la Corte Constitucional. De caos en caos, de conflicto en conflicto, valdría un titular para ese problema. Gracias por escucharnos, bienvenidos. El registro oficial publicó la llamada ley antipillos presentada por el gobierno y que días atrás fue negada y archivada por una mayoría de 84 asambleístas opositores. La asamblea había pedido acatar su negativa al proyecto de ley y que no se publique, pero el registro oficial aclaró que no ejerce control de legalidad o constitucionalidad y que su única función es garantizar la claridad de los documentos que se publican. Con la publicación se perfecciona la vigencia de la ley, aunque también, y en este caso queda configurada, una nueva pugna jurídico-política entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Noboa. Noboa mandó a publicar la ley asegurando que la negativa de la Asamblea fue sin cumplir los 2 debates del trámite legislativo. Para la Asamblea de oposición, no hay una obligación legal expresa de realizar esos 2 debates, por lo que negó el proyecto durante el primer debate. Parece un juego de palabras, pero así es este asunto. Cada sector ahora defiende su postura con argumentos que al entrar en el plano político presentan un panorama cada vez más complejo y a ratos yo diría alarmante. Por eso, a partir de este momento, estamos dando la más cordial bienvenida al doctor Miguel Molina, reconocido jurista especialista en materia constitucional de este país, a quien le agradecemos por aceptar esta invitación. Muchas preguntas frente a este nuevo conflicto que ya no debería sorprendernos, porque esto es parte de la convivencia diaria de este país, como dicen los propios políticos de este pobre país. Pero, doctor Molina, frente a este tema de la ley antipillos, ¿la razón la tiene la Asamblea o el Ejecutivo? ¿O hay un vacío legal? ¿Se escuchan tantas cosas? ¿Quién mejor que usted, doctor? Bienvenido.
Muchas gracias, querido Félix. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos observan. En realidad sí asistimos a este debate con mucha tristeza porque de algún modo es un debate que intensifica la descomposición de la democracia ecuatoriana en un contexto de debilitamiento institucional y también en un contexto en donde hay abogados que opinan para un lado y para otro, desprestigiando incluso el sentido técnico de nuestra profesión. Yo creo que un abogado debería tener la capacidad de decir la verdad de lo que está pasando y es que sí hay serias dudas desde lo constitucional y desde lo legal de cómo se debe entender este tema. Yo pienso que la Constitución en su artículo 140 sí establece la necesidad de que existan dos debates para la aprobación de un proyecto de ley económica urgente. El ¿no? 140 de la Constitución. Sí. Dos debates. Dos debates. Sin embargo, quedan serias dudas respecto de negar el proyecto, ¿no? Y cuando nos remitimos a la ley orgánica de la función Y ahí va judicial, la ley. claro que este procedimiento se establece en el 60, 59 y 62 de la ley orgánica de la función legislativa, perdón. Nos queda claro que se habla siempre de los dos debates para aprobar la ley económica urgente. Me parece que esta situación solo tiene una vía de solución, que es un dictamen de la Corte Constitucional. Entiendo que la Asamblea Nacional ya ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad frente al acto arbitrario y yo diría que realmente violento del presidente de la República de ordenar la publicación de esta ley pese a que existen serias dudas sobre si podría entrar por el Ministerio de la Ley. Porque si algo que tengo absolutamente claro es que el requisito para que se entre por el Ministerio de la Ley en vigor una propuesta legal del presidente es que la Asamblea no se pronuncie. Y al menos en primer debate se ha pronunciado negativamente. Mal podríamos pensar que es legítimo que se publique este proyecto luego de que el Poder Legislativo del Ecuador lo ha negado en un primer debate, ¿no? Pero qué grave, qué complicado el hecho de que la Constitución conciba los dos debates para la aprobación de cualquier proyecto y que la ley abra la posibilidad de que no sean dos, sino uno, o lo que los señores asambleístas crean conveniente. Qué triste, qué complejo, doctor. Lo que pasa es que ¿Esto es un vacío legal? sí, digamos, son antinomias que suceden porque, digamos, el constituyente ni el legislador no puede prever todos los escenarios del desarrollo legislativo. Incluso se podría decir, en ningún tema el legislador puede prever todos los escenarios. Por eso existe en nuestro sistema la cultura del precedente, es decir, el juez... y peor en el Ecuador. Peor en el Ecuador, el juez de alta corte frente a ese tipo de vacíos debe llenarlos con una regla, ¿no? Y eso es lo que probablemente va a tener que hacer la Corte Constitucional. Pero hay que, quienes nos escuchan deben tener claro algo, y es que los dos debates tienen la intención de perfeccionar, ¿no? Desde el punto de vista de la producción legislativa, la calidad de la norma que se está realizando. Que una ley sea bien procesada, porque si Claro. no dejemos nomás de un debate, ¿y para qué los dos? ¿Para qué nos demoramos tanto tiempo? Y es donde yo creo que existe el error de la Asamblea, doctor, y esto también le quiero consultar, si fue un apresuramiento en el que cayeron los señores asambleístas, porque teniendo los 84 votos con que negaron y archivaron, por último, agoten los dos debates, sean un poco más racionales, sean un poco inclusive más políticos, configuren ese hecho y le quitaban todos los argumentos al presidente de la República. Estoy de acuerdo con usted, nos han llevado a un escenario de inseguridad jurídica. Totalmente. ¿No? Y ellos podían haber agotado los dos debates, tenían los votos para negar un proyecto además de mala calidad. Y lo pudieron haber hecho en una semana porque dicen, no, pasaban los días, no señores. Con el primer informe del primer debate, hecho el primer debate en 2 horas, porque todo depende de la conducción de la Asamblea, se termina el primer debate y por la urgencia y por la crisis del país, le ordeno a la comisión que en 48 horas esté el segundo debate. Así es. Y ese segundo debate se cumplía a sí mismo en 2 horas y en 48 horas estaba solucionado todo. Claro, y no no hubiésemos estado en un escenario muy complicado porque incluso ya comienzan a haber situaciones muy complicadas. Por ejemplo, veo que hay la intención de poner una denuncia penal a la directora del registro oficial. Yo sí pienso que es una persona
que no tiene capacidad de hacer control de constitucionalidad de la normativa que le llega. Su obligación es publicar lo que le llega y además debe cumplir con el principio de buena fe, que implica que quien le manda, lo manda legalmente, no puede dudar del presidente. Entonces, totalmente, claro, porque allí la Asamblea inclusive le está forzando al registro oficial a que se convierta en un organismo dirimente que no que no lo pueden, es, ¿no? que no lo es. Tienen ni siquiera la obligación, digamos, de hacer un análisis del contenido. Pero se está buscando Claro, una cabeza de turco, pues. parecería que sí, Claro. lo cual no está bien porque aquí hay un conflicto entre poderosos, ¿no? Y ella es una funcionaria que no tiene nada que ver con ese conflicto, su obligación es publicar lo que le envían. Sí, considero que debemos entender esto en el marco de un debilitamiento del Estado constitucional y creo que es mi obligación como académico decir esto. Noto un desprecio del Poder Ejecutivo por el ordenamiento jurídico de este país. Y por la institucionalidad democrática. No se puede forzar la publicación de una ley que tiene tantas dudas en ese sentido, que ya ha sido negada por el Poder Legislativo en un primer debate, aunque, como usted dice, lo bueno hubiera sido que lo nieguen en dos debates. Pero forzar la publicación de un proyecto de ley económica urgente, además de una ley que los analistas en materia tributaria han alertado sobre las incompatibilidades totales con los principios tributarios. Ya le voy a preguntar y con todo respeto sobre el contenido que también es otro conflicto de este famoso proyecto de ley antipillos, pero ¿qué podría hacer la Corte Constitucional? Que me parece, de paso, el organismo. Después de esto, el diluvio. O sea, el organismo de organismos, ¿para qué la asamblea? ¿Para qué la función ejecutiva? Aquí el que gobierna es el quórum de la Corte Constitucional que, recuerden ustedes, hace no mucho, por ejemplo, dispuso que si es posible, no es posible, cierren el Yasuní. La Corte Constitucional, madre mía. Pero ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer la Corte Constitucional en este caso para salvar los muebles, doctor? Sí, debe crear una regla, un precedente respecto de cómo se debe interpretar el artículo 140 de la Constitución en el sentido de si el proyecto económico urgente que mande un presidente de la República a la Asamblea debe ser negado en dos debates o es suficiente un debate. Yo creo, sinceramente, Félix, que no debe aplicar el mismo principio para la aprobación de un proyecto de ley que para la negación. Es decir, los dos debates pretenden reforzar la calidad en el marco de la producción legislativa. En eso estamos claros. ¿No? Muy probablemente para una negación del proyecto de ley no se va a necesitar dos debates, pero eso no está claro. Entonces la Corte va a tener que decir cómo vamos a proceder de aquí en el futuro y por tanto, si es que este proyecto de ley ya en este momento publicado como ley en el Ecuador, tiene o no una invalidez de forma, tiene o no una inconstitucionalidad de forma y podría tenerlo. Habiéndose publicado esta ley antipillos en el registro oficial, es decir, tiene vigencia, ¿ya es aplicable? Sí, está en vigor. ¿Se puede aplicar Tiene mañana? presunción de legalidad, porque, digamos, como hemos dicho, la directora del registro oficial no tiene por qué dudar cuando el presidente de la República le manda a publicar una ley. Entonces, tiene presunción de legalidad. Mandar también la Asamblea a la negativa, Claro, porque las dos están publicadas. las dos están publicadas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sobre el contenido de esta ley antipillos, que también es importante su punto de vista jurídico, doctor. ¿En realidad con esto se combate el narcotráfico? No, Tengo mis dudas. yo creo que se acrecenta la posibilidad de inseguridad jurídica en muchos sentidos, incluso imponiendo una doble tributación en un negocio que los ecuatorianos lo hacemos como cada cierto tiempo de nuestra vida, que es la compra y venta de carros usados. ¿Ya? Pretende- ¿Cómo se podría controlar el narcotráfico? No entiendo tiene cómo. ningún sentido. No entiendo cómo. Subiendo el porcentaje del impuesto a la venta de los vehículos, ¿cómo se podría controlar? Bueno, aparentemente en la mentalidad del gobierno, uno de no entiendo yo tampoco cómo, pero uno de los negocios donde se lava el dinero del narcotráfico es la compraventa de carros usados. Sí, pues. ¿Qué le puedo decir? Además, a los ciudadanos ecuatorianos que van a comprar un carro usado que ya pagó tributo en el momento de la facturación por primera ocasión, le vuelven a cobrar el mismo tributo Es por un el doble mismo impuesto carro, en la es un doble práctica. impuesto en Así la es. práctica.
¿Para qué? Para como seguir empobreciendo el bolsillo de los ecuatorianos en un momento donde a duras penas estamos saliendo adelante, donde el gobierno nacional pretende con feriados limar este problema tan acuciante de la crisis eléctrica. Necesitamos trabajar y lo que nos hacen es más impuestos y más feriados, Es ¿no? es una forma de sacarle más plata a la gente, eso no hay duda, doctor. Pero también otro aspecto que es importante y que le vuelve polémico a este tema es que refuerza las facultades, las atribuciones de la llamada GUAFE, Mm. que se supone es una entidad, un organismo estratégico fundamental, ese sí, para el combate al narcotráfico, pero escucho y me alarma y me preocupa de que le está dando superpoderes que inclusive podrían ir por sobre leyes como como el propio Código Penal. Y ahí estamos en otro conflicto grave. Sí, mire, yo siento que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y en general los asesores que de algún modo realizan estos proyectos y estas propuestas que el gobierno nacional le pone al país, realmente carecen de conocimiento jurídico, en el sentido de que me parece, a mí me da la impresión, usted que sabe más de estos temas me lo dirá, Félix, que hay una especie de gobierno a través de golpes comunicacionales, ¿no? Como le hacen un proyecto con fallas técnicas muy graves y le ponen antipillos. ¿Para qué? Para que el pueblo ecuatoriano que no va a leer el proyecto en su totalidad digan, ah, no, el presidente está tratando de combatir a los pillos, pero finalmente nos sentamos a leer y vemos que los abogados de la presidencia han elaborado algo que no tiene sentido, que uno no entiende cómo se combate al narcotráfico y que por otro lado permite una discrecionalidad inmensa, inmensa en el ejercicio de las funciones de la UAFE, que es una entidad súper importante para poder combatir delitos como el lavado de activo, Ujú. porque, digamos, es la entidad que investiga las transacciones financieras, que investiga si a través del sistema financiero hay, digamos, actividades dudosas y que pueden ser sometidos a la fiscalía, pero ellos no son la fiscalía propiamente Por dicho, ¿no, favor, no es cierto? por favor. Y también hay un elemento que esto es interminable, doctor, que llama la atención, que los clubes deportivos pueden convertirse en sociedades anónimas. ¿Con eso combato el narcotráfico? Es una locura. Digamos, el sentido técnico de quienes hacen este tipo de proyectos realmente a mí me genera muchísimas dudas, pero no tanto, no tanto porque cuando les oigo ya me doy cuenta que el sentido jurídico, incluso de algunos ministros, es bastante pobre, comenzando por la ministra del Trabajo, que usted sabe la cantidad de aberraciones que ha venido repitiendo en los últimos meses, por ejemplo, en el caso de la vicepresidenta de la Que es República, otro ¿no? escándalo, ¿no? Que es otro escándalo. Doctor, démosle un resumen, démosle una conclusión a esto. Esta pelota de la ley antipillos consecuentemente va a la Corte Sí. Constitucional y ahí tiene que resolverse consecuentemente. Sí, digamos, desde el sentido técnico, la Corte va a tener que crear una regla para que este vacío legal no vuelva a suceder y sepamos con certeza si para negar un proyecto económico urgente se necesitan uno o dos debates. La Corte va a tener que interpretar la Constitución y darle al país una regla. Ojalá lo haga también en un tiempo decoroso, porque me da la impresión que la Corte a veces no comprende que mientras el país se cae a pedazos, ellos pasan unos debates interesantísimos, pero esto es urgente, el país no puede cumplir con una ley que realmente puede perjudicar el sistema económico y que además tiene tantas dudas porque el poder legislativo que representa a los ecuatorianos la negó. Es que todo está, bueno, no seamos tan negativos, alguien dirá y quizás con razón, no seamos tan perversos, pero la verdad es que en Montecristi se inventaron todas estas cosas y también se inventaron la Corte Constitucional, pues la Corte Constitucional como el mega organismo que está por sobre todo, está por sobre Dios o es igual a Dios. Allí pueden definir cualquier cosa y eso tampoco es correcto, porque entonces, ¿para qué la división de las funciones del Estado? Dios mío, este país necesita urgente una recomposición a todo nivel, porque si no, aquí lo que nos gobierna es el caos jurídico. Gracias al doctor Miguel Molina. eh, Alguien nos dice, ¿el doctor Miguel Molina tiene algo que ver con el doctor Edgar Molina Montalvo? Ujú. Por supuesto, es mi abuelo, fue mi abuelo,
y yo soy su primer nieto, entonces yo lo considero que mi abuelo fue mi maestro como en la vida jurídica, en la vida intelectual, y también, aunque mucha gente no lo sepa, mi abuelo fue un gran lector, así que mi afición y mi carrera de escritor también tiene que ver con él. Y un digno sucesor de esa figura, que Dios la tenga en su gloria. Al Muchas doctor gracias. Miguel Molina, gracias por su presencia, pero sobre todo a ustedes por su atención para sacar las conclusiones. Volvemos con más en un momento. Gracias. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Otro préstamo, ahora por 500 millones de dólares, espera el gobierno ecuatoriano tras el acuerdo con los de las pasadas horas con el personal del Fondo Monetario Internacional. Se conoce que al nuevo entendimiento llegaron tras una primera revisión técnica de las metas convenidas en mayo pasado, cuando se concretó un megapréstamo por 4.000 millones en 48 meses. De eso, el país empezó recibiendo 1.000 millones. Según el Ministerio de Finanzas, se han cumplido así las metas del acuerdo con el fondo y hay avances en reformas estructurales, lo cual permite estabilidad económica macroeconómica, fortalecimiento de la dolarización y la sostenibilidad fiscal. Tres objetivos fundamentales según las autoridades del gobierno. La noticia del nuevo acuerdo con el fondo sonó poco después que en la Asamblea aprobaron, digamos hace prácticamente horas, la denominada Ley de Alivio Financiero, un proyecto económico urgente del gobierno que concibe diferimientos, por ejemplo, de las deudas con la banca y las cooperativas, entre otras disposiciones de alivio. Con estos antecedentes, damos la más cordial bienvenida y un saludo muy cordial al señor economista Marco Flores, el director ejecutivo del Foro Económico y de Finanzas de este país. Su análisis sin duda será importante para entender lo que de alguna forma vendría a ser una reactivación económica del país, porque caso contrario el Fondo Monetario no nos va a hacer más préstamos. Señor economista, ¿cuál es su lectura de esta situación? Bienvenido. Bueno, ojalá no nos haga más préstamos porque estamos debiendo 87 mil millones de dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 87 mil millones de dólares es la deuda ochenta y pública siete mil millones de dólares. al mes de septiembre, que es la última cifra que publica el Ministerio de Finanzas. Pero no solo eso, sino que este año, por capital e intereses de esa deuda, el presupuesto del Estado, porque esa es la deuda pública, el presupuesto del Estado debe pagar el 90% de esa deuda. Y por capital e intereses, solo en este año, 9.300 millones de dólares. Eso es más que el 10% del presupuesto general del Estado. Y esa es la razón, Félix, por la cual el presupuesto está asfixiado y está destruida la inversión pública, porque el Ecuador está dedicando todos los recursos que tiene y que le son disponibles para pagar la deuda. Como no le alcanza utilizando los recursos de la inversión pública, entonces contrata más deuda y lo que hace es pagar deuda vieja con deuda nueva. Las consecuencias son evidentes, ¿no? La destrucción de la inversión pública destruye también los servicios públicos, pero el problema mayor es que esta es una deuda, el incremento de la deuda es enorme, pero el incremento de los pasivos, no así el incremento de los activos. Cuando usted contrata deuda que incrementan los pasivos por pagar, pero no los activos, lo que usted está realizando es una descapitalización. En este caso, es evidente la descapitalización del país porque esa plata no está sirviendo para realizar obras, puentes, carreteras, hidroeléctricas, lo que fuere. Entonces, el gobierno central está descapitalizándose y con él descapitalizándose el país. Aparte de las consecuencias sociales graves que trae un endeudamiento así,
por el pago gigantesco de capital e interés. ¿Por qué ocurre esto? Ya que nos metimos en este tema. ¿Por qué ocurre esto? Porque la economía no crece. La economía no crece desde hace 7 años. Mire, en los últimos 7 años el promedio de crecimiento del PIB, que es el que mide el crecimiento de la economía, ha sido solamente de medio punto, 0,5%, mucho más bajo que el crecimiento de la tasa de la tasa de crecimiento vegetativo de la población. Ni siquiera hemos cubierto el crecimiento de la población. Entonces, la diferencia se cierra con más pobreza, desempleo, migración, porque la economía no genera los recursos necesarios ni siquiera para cubrir la tasa de crecimiento poblacional. Si el Economista, factor... antes de seguir adelante, permítame sobre esto que usted manifiesta y que es necesario consultarle. Usted sostiene que hay una descapitalización del país y las autoridades económicas dicen que hay una estabilidad macroeconómica. ¿Lo uno va con lo otro? Sí, pero no, lo digo con respeto, pero de manera clara. Están mintiendo, eso no es verdad. Y yo le puedo probar, si hay tiempo en este programa, de que esas cifras no son las correctas, lo cual es doloroso. Pero para terminar con el tema de la deuda, la descapitalización, ¿por qué se produce? Cuando una persona natural o jurídica se endeuda, si se endeuda para construir una casa, para montar una empresa, es decir, para generar activos productivos, bueno, la deuda tiene un sentido. Y la deuda es además deseable si es que está conseguida en condiciones adecuadas. Pero si usted lo único que incrementa son los pasivos y no incrementa los activos, lo que está produciendo es una descapitalización. El Ecuador desde hace 7 años ha duplicado la deuda pública. Y de paso, Félix, todas las cifras que yo le doy son oficiales. Yo jamás en mi vida he trabajado con cifras que no sean oficiales. Está De bien. manera que todas son fácilmente verificables. Pertenecen al Banco Central del Ecuador, al Ministerio de Economía y Finanzas. Consecuentemente, señor economista, estamos viviendo del empréstito del Fondo Monetario de los organismos internacionales, lo cual con su punto de vista, eso implica un riesgo. ¿Qué implica para la buena economía del país? ¿Es un riesgo? ¿Es negativo? ¿Cómo hay que entenderlo? Bueno, esa fragilidad en primer lugar torna la deuda insostenible. Si el Ecuador no se preocupa del tema de la deuda, más temprano que tarde probablemente el Ecuador podría caer en una moratoria de la deuda que nadie quiere ni desea porque trae consecuencias muy negativas. Y el Ecuador tiene muy mala fama en los mercados internacionales como un país no pagador. Entonces, eso dispararía el riesgo país, encarecería los empréstitos también para el sector privado, es decir, tiene una serie de consecuencias negativas. Pero ¿de qué estamos viviendo? Estamos viviendo de la deuda. En este año, la deuda, el financiamiento necesario del presupuesto del Estado es 11.000 millones de dólares. Pero no solamente estamos viviendo de la deuda, estamos viviendo de los atrasos. El presupuesto del Estado, entre viejos atrasos y nuevos atrasos, está debiendo 5.000 millones de dólares. Pero además vamos a terminar con un déficit de alrededor de entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos viviendo? De eso, de atrasos, de déficit, de deuda pública, tanto interna como externa. La razón nuevamente es la misma, Félix. La economía no crece. Y al no crecer la economía, el Ecuador requiere un crecimiento de 5% anual, ¿no? Y durante largo plazo, no un año sí y otro no, sino un crecimiento sostenido. Cuando China sacó a 750 millones de chinos, no solo de la pobreza, sino de la miseria, creció por más de 15 años alrededor del 14% anual. Bueno, el Ecuador requiere crecer más o menos a un 5% anual para generar empleo, fuentes de empleo, mantener las existentes y generar recursos al SRI con mayores recaudaciones y lo mismo a la seguridad social que permitan justamente ir pagando la deuda. Pero el Ecuador no ha podido pagar la deuda. Correa dejó la deuda en mayo del 2007, cuando él concluyó su último periodo de gobierno, en 43.000 millones. Bueno, hoy está en 87.000. Es decir, Economista,
Siendo el Ecuador con esos antecedentes que usted ya también los describe, siendo un mal pagador y las condiciones que estamos atravesando inclusive los ecuatorianos, ¿cómo es que el Fondo Monetario le presta a un mal país? Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro. El Ecuador es suscriptor del convenio constitutivo del Fondo Monetario, vale decir, es socio fundador del Fondo Monetario. Y tiene acciones, no muchas, pero tiene acciones, tiene una cuota en el Fondo Monetario. De manera que el Ecuador, pague o no pague la deuda a terceros, tiene derecho a que el Fondo Monetario le preste dinero. El problema es que el Fondo Monetario le presta dinero al Ecuador y a otros países exigiéndole condiciones muy duras. Y las condiciones muy duras son las que han llevado a que la economía no crezca. Precisamente lo que Joseph Stiglitz, el Premio Nobel de Economía 2001, llama el austericidio, ese austericidio, que es una contracción fundamentalmente de la inversión, ha llevado a que la economía no crezca. Y es necesaria la inversión pública, sobre todo en momentos actuales. Usted no tiene inversión internacional y no la va a tener por un buen tiempo. La inversión nacional se ha venido desacelerando, me refiero a la inversión privada. La inversión privada se ha venido desacelerando desde la pandemia y ahora se está contrayendo, antes de los apagones. Con los apagones, la contracción va a ser todavía mayor, como es obvio. En esas circunstancias, en esa coyuntura, la inversión pública es una especie de salvavidas para sacarle a la economía del hueco. ¿De cuál hueco? Del hueco del estancamiento, pues, Félix. Porque el problema es que no crecemos lo suficiente. Y si no crecemos lo suficiente, no generamos los recursos necesarios. Le voy a poner una cifra concreta para que usted lo vea con Por favor, claridad. por favor. El PIB del Ecuador es aproximadamente unos 120.000 millones de dólares, más o menos 120.000 millones de dólares. A esta hora, el PIB del Ecuador no debería ser 120.000 millones de dólares, al menos debería ser 150.000 millones de dólares, si por lo menos el Ecuador hubiese crecido al 3,5% anual, pero no ha crecido. Entonces tenemos un PIB deprimido. No es lo mismo los ingresos que se generan con un PIB de 120.000 millones que con un PIB de 150.000 millones. Claro. Usted fácilmente comprenderá que si tuviéramos una base de tributación de 150.000 millones, evidentemente la recaudación sería mayor sin necesidad de subir impuestos. Frente a este Y esto panorama, es lo que no tenemos. ¿cómo no? Frente a este panorama, señor economista, ¿cuál es el principal riesgo que usted advierte para que lo entienda el público? Bueno, son dos principales. El uno, que la economía siga marchando en su propio terreno y una enorme cantidad de gente, la mayoría de la gente realmente, porque es más del 50%, no tenga posibilidades de progreso. Es decir, el problema mayor del Ecuador, uno de los problemas mayores que yo identifico para el Ecuador, es la pérdida de posibilidades de progreso de la gente. El segundo problema, paralelo, ¿no? Porque no es el uno primero después del otro, sino son problemas paralelos, es justamente el problema de la deuda. Hay un punto de quiebre en que los países dicen no va más. Y el Ecuador ha dicho no va más varias veces. Incluso el ingeniero Febres Cordero tuvo que suspender el pago de la deuda cuando se rompieron 40 kilómetros de oleoducto, desaparecieron con el terremoto y el Ecuador dejó de exportar petróleo. Claro, eran otras épocas, el petróleo tenía un peso mucho más grande en el presupuesto, pero eso le llevó a él a tomar esa decisión. Luego, ya en el gobierno de Correa, se suscitó todo este problema de reestructuración de una parte de la deuda externa, pagándoles el 33% a los tenedores de la deuda, y el Ecuador quedó fuera de los mercados 5 años. Regresó a los mercados con tasas altas. Si ahora rematamos con una nueva moratoria, bueno, no se sabe cuánto tiempo estaremos fuera de los mercados si es que eso ocurre, y debemos tratar de que no ocurra. Pero no solamente eso, sino que si es que ocurre, cuando después de varios años volvamos a los mercados de financiamiento, vamos a tener que pagar tasas altas que tienen un costo muy alto. Entonces, hace unos días yo presenté los puntos fundamentales públicamente, los puntos fundamentales para un programa económico que le rescate a la economía ecuatoriana justamente. La mayoría de esos puntos, el 90% de esos puntos, de esas propuestas son económicas.
pero hay por lo menos dos que no son económicas, que sin embargo afectan mucho a la economía. Entonces, a mí me preocupa mucho el tema de la deuda. Y claro, el tema del crecimiento económico. Si el Estado, mire, si el Estado en esta hora crítica de la inversión privada nacional y de la inversión internacional, que no existe, no le pone una boya a la economía, no le pone un salvavidas, pero un salvavidas para ayudarle, no un salvavidas de plomo que le ha venido poniendo, que es lo que le ha venido poniendo. Entonces no tenemos forma de salir del estancamiento económico. Necesitamos, Desde su punto de vista, ¿cuál sería esa boya para que esto salga a flote? bueno, la fundamental, la inversión pública, el gasto público, pero el gasto público, un gasto público con solidaridad y también con eficiencia. El presupuesto, todo esto yo lo abordo en el programa que le estoy señalando. El presupuesto del Estado, por ejemplo, no puede financiar cualquier cosa. El presupuesto del Estado no puede seguir financiando malos proyectos. Entonces hay que iniciar en el Ecuador un presupuesto base cero. El presupuesto base cero es una especie de borra y va de nuevo. Usted financia los proyectos que son redituables social y económicamente para el Estado, pero no va a financiar proyectos que son truncos, que son malos proyectos o malas inversiones. Eso es Mien- presupuesto mien- base mien- cero. Mientras tanto, señor economista, ¿la dolarización cree usted que está a salvo? Sí, bueno, ese es otro aspecto, ¿verdad? Solamente concluyo antes de pasar al tema de la dolarización señalándole lo siguiente. Esto es parte de un programa económico, de una reforma económica. Mi propuesta es una reforma tributaria, pero esta vez, Félix, pero esta vez por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Mire, uno de los graves pecados en el campo económico que han cometido los tres últimos gobiernos, de los señores Moreno, Lasso y Noboa, es ajustar la economía por el lado de la oferta, liquidar la inversión pública. Y con eso lo que han hecho es arruinar la fuerza principal que tiene toda economía, que es la demanda. La demanda es la fuerza más importante de la economía y es la más grande fuerza para sacar a la economía del estancamiento. Pero Así fue. nos dicen que estamos muy bien porque la gente consume, hay oferta y demanda. ¿Cuál es la Aguántese, preocupación? aguántese un momento. Gracias a la demanda se pudo vencer a la Gran Depresión de los años 30 que fue pavorosa. Gracias a la demanda, a poner dinero en la economía, pudimos salir, el mundo pudo salir en el año 2008 y 2009 de la terrible crisis de las hipotecas, usted recordará. Ok, usted me dice, bueno, yo lo que estoy proponiendo es una reforma tributaria por el lado de la demanda fundamentalmente. Ok, si quiere podemos volver sobre esto en cualquier momento, pero para contestar su pregunta, mire, ¿qué es lo que impulsa la demanda? El consumo. Aquí en este país, increíblemente, por eso le digo, la reforma tiene que ser por el lado de la demanda y no de la oferta. El PIB ecuatoriano es 80% consumo. En momentos en que la economía está en contracción, retrocediendo o estancada, el gobierno sube el impuesto al consumo, que es el IVA, del 12 al 15%, y lo que hace es profundizar la contracción y con eso garantiza la permanencia del déficit. Porque el déficit se origina en la falta de crecimiento y no al revés. La causalidad es esa. Si no hay crecimiento, usted profundiza y mantiene el déficit. No es que el déficit es la causa de la falta de crecimiento. Entonces, subió el IVA, también subió los combustibles, ¿verdad? Eso significa una mayor contracción del consumo, pues la gente tiene menos dinero y cuando se contrae el consumo se contrae la demanda. Déjeme hacerle una pregunta por sentido común y en voz alta a usted y a la gente que nos escuche. ¿Quiénes son los que crean empleo en una economía? A los estudiantes de economía a veces les enseñan y dicen las empresas, los empresarios. No, Claro. no son ellos, son los consumidores. Los empresarios lo que hacen es canalizar los esfuerzos de invertir, porque si no hay consumo, si no hay demanda, nadie produce si no tiene a quien vender. Los empresarios producen y es más, amplían su producción cuando la demanda crece. Entonces, si usted mira el consumo en el Ecuador, las cifras las publica el propio Banco Central, cae y cae la demanda de manera fuerte. El director del SDI ha salido a decir que el consumo Exacto, exacto. está creciendo y que ha Sí, crecido de señor. manera sostenida. Las recaudaciones han crecido.
Bueno, no, primero no es así. Yo le puedo demostrar con cifras de que no es así. Las recaudaciones han crecido por las medidas temporales aprobadas por la Asamblea. Esas medidas temporales le han entregado al presupuesto del Estado de la recaudación más o menos 5.000 millones de dólares que no se van a volver a repetir el próximo año. Esos 5.000 millones de dólares son medidas temporales aprobadas por la Asamblea, con excepción del IVA, que va a ser permanente el próximo año y que el incremento de 3 puntos en el IVA impacta evidentemente sobre la recaudación tributaria. Pero le decía, el próximo año no vamos a tener este tipo de recursos que tenemos ahora. Brevemente le comento algo. ¿Qué es lo que ahora ha recibido el Estado ecuatoriano y no va a recibir el próximo año? ¿Qué es lo que está sosteniendo la demanda y la recaudación tributaria? Porque la recaudación tributaria ha crecido, pero por estas medidas temporales. Temporales quiere decir que no van a volver a repetirse. Claro. Bueno, el Banco Central le dio 500 millones de utilidades al Ministerio de Finanzas, es decir, ingresaron recursos por 500 millones. Esos 500 millones vienen fundamentalmente de la venta del oro. Las empresas públicas le han transferido 400 millones al Ministerio de Finanzas. Eso no va a volver a pasar el próximo año. Eh, por otro lado, las autorretenciones, mire, este es un asunto muy importante. Las llamadas autorretenciones que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, hasta el mes de noviembre le han dado 1.560 millones de dólares no previstos a la recaudación tributaria. ¿Qué son las autorretenciones? Las grandes empresas, que son las que están haciendo este esfuerzo, tenían que pagar el impuesto a la renta del año 2024 hasta el mes de abril del año 2025. Siempre se pagaba el año siguiente. Cuando salió esta disposición aprobada por la Asamblea y el Ejecutivo, les dijeron a las grandes empresas, ustedes se van a autorretener el impuesto a la renta mensual y ya no van a pagar el próximo año, sino que este año lo van a pagar mensualmente. Entonces, el SRI les fijó un porcentaje de retención a las grandes empresas, pero ese porcentaje de retención es mucho más alto de lo que las empresas deben pagar en relación a su economía, porque la economía se ha opacado, se ha reducido. Han pagado ya 1.560 millones de dólares. Han pagado de más. Más bien dicho, les han cobrado de más. Eso quiere decir que el próximo año no solo que ya no tienen que pagar, sino que va a haber un crédito tributario y va a reducirse la recaudación de impuestos a la renta. ¿Qué más ha recibido? Pues el SRI, para decir que las recaudaciones han crecido. Muy cortito, economista, tenga la bondad, el tiempo se nos termina. Bueno, ha recibido 550 millones hasta el mes de noviembre por las remisiones tributarias. Ya el próximo año no hay remisiones tributarias. Bueno, hay una lista de todo esto, ¿no? Las retenciones del IVA a las empresas petroleras de dar a 280 millones adicionales, en fin. Si usted suma todos estos rubros, el SRI ha recibido, le decía, más o menos 5.000 millones de dólares hasta noviembre, que no estaban previstos. Pero eso es lo que sostiene la recaudación tributaria. Y algo adicional, Y que final, es tenga la bondad. Sí, que algo adicional que es lo que ha evitado que el consumo de los hogares colapse, porque el consumo de los hogares, de acuerdo al Banco Central, ha caído. Ese algo adicional son los 6.000 millones de dólares enviados este año por los migrantes, que es una inyección a la vena del consumo. Si no hubieran habido esos 6.000 millones de dólares, el consumo de los hogares pobres hubiera colapsado. Por último, le voy a dar simplemente las propias cifras del SRI. Cuando usted quiera saber realmente cuál es la importancia de la recaudación o de la deuda pública o de cualquier agregado económico, tiene que compararlo con el PIB. No tengo el tiempo, si usted quiere le puedo Sí, explicar por qué con el PIB, no, se nos pero terminó. Se nos terminó, ya, quedamos para la ok, próxima. A ver, solamente concluyo con esto. El propio SRI dice y publica, usted lo puede ver en las cifras de recaudación tributaria de noviembre, publica y dice, entre enero y noviembre del año pasado, recaudamos el equivalente al 12.3% del PIB. Entre enero y noviembre del año actual, 2024, hemos recaudado 12.9% del PIB, es decir, un incremento de alrededor de medio punto del PIB.
Ese incremento son solo 700 millones de dólares después de haber recibido 5.000 millones de dólares no previstos. Esto es lo que está sosteniendo la recaudación tributaria. Economista, agradecerle por su presencia. Nos quedamos con la inquietud del futuro de la dolarización y también conocer cómo podría ayudar o impactar esta ley de alivio económico, en fin, de ayuda que aprobó la Asamblea. Para eso el compromiso para la próxima, señor economista, muy amable, muy gentil. Gracias por Buen día, una acompañarnos. buena mañana. Gracias. Gracias al señor economista Marco Flores, director ejecutivo del Foro Económico y de Finanzas de este país. Una explicación, un análisis como para escucharlo de la A a la Z y sacar sus conclusiones. Una pausa para volver con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, dijo que no será parte del conflicto, pero finalmente salió en defensa del secretario de Cultura del municipio, Jorge Cisneros, quien debía renunciar o ser sancionado según pedido público de varios concejales del Distrito Metropolitano. Al secretario de Cultura Cisneros se lo responsabiliza por permitir el polémico acto del grupo rockero denominado Mugre Sur, el último fin de semana, como parte del festival artístico en homenaje a Quito y sus fiestas fundacionales. En el escenario presentaron una figura de cartón del presidente Noboa, simulando o invocando o sugiriendo su ahorcamiento. Sí, señores, su ahorcamiento, su arrastre, su muerte. El número fue acompañado de insultos y de mensajes notorios de contenido político. Este es el antecedente que está generando polémica, pronunciamientos diversos y por lo cual estamos invitando a la presencia y nos honra el señor ingeniero Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano, uno de los, yo diría, personeros municipales indignados con esta situación. Ingeniero, ¿por qué? Bienvenido. Gracias, Félix. Un saludo para ti y toda la gente que te quiere, te sigue, te escucha. A ti muchas gracias, muy amable. Creo que hay que poner este evento en contexto de todo lo que fue la celebración de fiestas de Quito, ¿no? Un sinnúmero de incidentes, no es el único y tampoco es aislado. Por favor. Estamos en medio de una profunda crisis económica, una crisis de inseguridad, presencia de GDOs en la ciudad, convulsión, próximos también a elecciones. Además, Yo me anticipé a aquello y presenté en el Consejo Metropolitano un proyecto de resolución para que las fiestas de Quito sean distintas. En vez de tener estos grandes espectáculos o estas grandes concentraciones, pensar que las fiestas de Quito por esta vez sean en los barrios y destinando el 100% del presupuesto a gestores y artistas nacionales, ¿no? Pensando en la reactivación de este sector tan golpeado. artistas que los hay y bastantes y muy buenos y que están en las calles de Quito y prácticamente viviendo de la caridad pública. Así es, y creer en lo nuestro, creer en Por favor. nuestro talento, Por favor. apostar por ellos y en una industria que puede darnos muchas alegrías a Porque mediano y además largo eso es plazo. Quito. Esas son Exactamente. las fiestas, o fueron las fiestas de Quito. Exactamente. Lastimosamente, el alcalde Muñoz con sus concejales no dieron paso a la discusión de este proyecto de resolución y finalmente tuvimos las fiestas de Quito que tuvimos, con un sinnúmero de tropezones. Empezamos con el pregón de fiestas de Quito, que fue suspendido. Hubieron marchas ese día y finalmente el pregón de fiestas de Quito en San Francisco se canceló. Esto implicó que no haya reactivación económica. El discurso del alcalde Muñoz era: las fiestas de Quito tienen que ser el pretexto para la reactivación económica. Esa suspensión hizo que ese evento no genere reactivación económica. El segundo, hubo un evento masivo organizado por la prefectura de Pichincha, en alianza con una radio, que se les fue de las manos. Hubieron personas heridas con arma cortopulsantes, hubo caos. La pachanga en San Francisco. Así es. Ujú. Y finalmente el alcalde salió a reconocer
que se les fue de las manos, que el próximo año no va a dar el permiso, que ya hubieron incidentes del anterior año, ¿no? Y ese evento se canceló. Tampoco hubo reactivación económica porque el evento se canceló. Es que hubo hasta heridos, Así es. simplemente. Luego salió el secretario de Cultura a decir que este año no va a haber serenata quiteña porque van a ser mega ferias de emprendedores, ¿no? Y a mí me parece que es cuestionable que la autoridad de la cultura en la ciudad finalmente diga que vamos a perder nuestras tradiciones, ¿no? Esto no es un patrimonio de él, esto no es una disposición de él, esto es parte de nuestra cultura, le guste o no le guste, le caiga bien o no le caiga bien, finalmente es un gesto que tiene la ciudad representada en la serenata hacia el presidente. Pero es un Qué evento, triste y qué lamentable, ¿no? y finalmente eso hizo que el alcalde tenga que contradecirle, ¿no? Dar reversa y hacer la serenata, pero hubo ya un pronunciamiento del secretario, ¿no? Luego llegamos al Quito Fest. Hay un tema no menor. Nosotros fiscalizamos el hecho de que un concejal, presidente de la comisión de fiestas, haya incorporado a su banda de rock dentro de la planilla de bandas que iban a presentarse en el Quito Fest. Que de paso se les paga. No sé si se les paga a todas o no, no estoy al tanto, pero finalmente hay mucha erogación de recursos del municipio de Quito en este festival. Por Son favor. $850,000, ¿no? Ujú, ujú. Es técnicos, tarimas, promoción, en fin, ¿no? Y habrá que preguntarse por qué la banda del concejal tiene que tocar en un festival que recibe dineros municipales y no los otros artistas. Ojo, la banda del concejal. Así es. Simplemente. Así es. Entonces, Ujú. finalmente nosotros lo que hicimos fue denunciarlo. Esto generó mucha crítica por parte de la ciudadanía, al punto que el concejal tuvo que decir que se va a excusar de que su banda participe en el festival. Pero lo que nosotros cuestionamos es dónde estuvo el secretario de Cultura frente a esto, ¿no? Porque es él quien finalmente conoce qué artistas se van a presentar, ¿no? Es él quien de alguna manera puede dar viabilidad Porque en a la algo, práctica ¿no? es una autoridad o representante de la autoridad que, señores, van a presentar ustedes aquí un baile, un agasajo, Ahí hay- una bronca. ¿Qué va a hacer aquí? Y ahí hay como tres líneas que hay que observar. La legal, puede haber conflicto de intereses, ¿no? Y podemos llegar en temas de responsabilidad civil, ¿no? Inclusive penal, porque hay claramente, podría haber claramente un conflicto de intereses, ¿no? El otro es un tema ético, ¿no? A la final, si yo soy Por favor. servidor público, si Por yo soy favor. concejal, ¿no? Tengo que dar un comportamiento ejemplar, ¿no? Y la tercera es la erogación de recursos desde la dimensión económica. Hay otro tema adicional que es la presentación de esta banda, una banda de rock. eh, y hay un debate en la ciudad, ¿no? Sobre esto, ¿no? Que si es arte, que si no es arte, ¿no? Pero yo creo que en realidad la discusión tiene que ser si es que es violencia o no es violencia simbólica en un país donde la violencia real, ¿no? Totalmente. Está Totalmente. completamente sobrepasada, ¿no? Totalmente. No es una discusión de si es arte o no es arte, la discusión tiene que ser, ¿es violencia o no es violencia simbólica? ¿no? Ujú, ujú. Yo creo que es violencia simbólica, ¿no? No es un tema de ser contestatario, ser irreverente, no es solamente el discurso. A mí eso me da igual, o sea, yo quizás no lo consumo, pero lo respeto y apoyo la libertad de expresión, ¿no? Han habido varias muestras de arte contestatario promovidas por el propio municipio de Quito y que se han mantenido. Lo que nosotros cuestionamos es el exceso, es haber ahorcado la figura del presidente de la República en un festival que además era familiar. ¿Del presidente o de cualquier persona? Imagínate lo que hubiera sido si en vez de haber sido el presidente hubiera sido el alcalde. Imaginemos que el presidente estaba presente allí. O imagínate lo que realmente sí sucedió, habían niños. O habían niños. Habían niños, Exacto. ¿no? Se promocionó el Quito Fest como un festival que podían ir niños, no podías llevar carritos de bebés, pero sí podías llevar canguros y llevar a los niños, ¿no? Entonces me parece también que hay que pensar qué tipo de sociedad estamos construyendo, qué tipo de valores queremos indulgar a las futuras generaciones y cómo podemos construir fraternidad, ¿no? Hay un tema que también es absolutamente contradictorio a lo que dice el alcalde y es el encuentro. El alcalde ha hablado que su mayor logro en este año era una reunión con 50 personas y algunos concejales denominada Acuerdo Quito. Y el Acuerdo Quito, que es una visión política del alcalde, dice ya basta de hurgar en nuestras diferencias, ya basta de la confrontación política, ya basta de la violencia política, necesitamos de encontrarnos en 5 temas. Y uno de esos era convivencia pacífica, ¿no?
Mientras el alcalde decía eso en la sesión solemne del 6 de diciembre, pasaban estos actos en el Quito Fest, ¿no? Entonces me parece absolutamente contradictorio. Creo que el alcalde Muñoz tiene que salir de sus contradicciones. No es la primera vez, ha sido ya permanente las contradicciones del alcalde y sintonizar con la ciudad que tiene un sinnúmero de desafíos por delante. El arte y la cultura deben ser valorados porque son una voz crítica de la sociedad y ser valorados como tales. Palabras más, palabras menos del alcalde de Quito, rechazando la posible sanción, la posible separación y peor renuncia del secretario de Cultura. ¿Allí termina esto, Wilson? Mira, para que veas que también esto es a la carta, ¿no? Hace algunos meses hubo la Feria del Libro y había un libro que se llamaba Chat Grupal, ¿no? El escritor fue vetado porque iban a participar junto a él unos comediantes que hicieron un comentario irreverente frente al conflicto, un conflicto, una guerra que hay en el Medio Oriente, ¿no? Claro, ahí sí hubo sanción, ¿no? Ahora no, ¿no? Entonces me parece que esas incongruencias Qué terrible. también hay Qué que triste, qué penoso visibilizarlas, todo ¿no? esto, ¿ah? Así es, ¿no? Entonces a la final, cuando les conviene sí y cuando no les conviene no, ¿no? Entonces no hay coherencia, ¿no? Creo que el alcalde Muñoz tiene que salir de sus contradicciones, no es la primera vez, ¿no? Él en su momento dijo que no iba a hacer campaña por sus candidatos y terminó saliendo con su candidata y fue sancionado, ¿no? Dijo que iba a hacer una colecta para pagar la sanción, una vaca ciudadana, y finalmente no la hizo. Luego dijo que iba a haber que no iba a haber serenata quiteña y luego la hizo, ¿no? Que que hay libertad de prensa y que si hay libertad de prensa para unas cosas sí, para otras cosas no. Entonces me parece que esas incoherencias afectan y afectan mucho, ¿no? Sobre todo la credibilidad que puede tener el principal personero de la ciudad, ¿no? Nos quedamos con un municipio políticamente dividido. La ciudad está dividida, tristemente, una ciudad polarizada, ¿no? Eres lo uno o eres lo otro, ¿no? En este caso, si es que finalmente tú cuestionabas, ¿no? Este tema, es porque, según ellos, tú quieres favorecer al gobierno. Y no es Ujú, así, ujú, no es un ujú, tema de ujú. sentido común, no Es todo de es sentido blanco, común. no todo es blanco o negro, ¿no? Así es, A la así es. final hay que decir las cosas. En nuestro caso es obligación. Nosotros somos concejales llamados a fiscalizar. Los entes que fiscalizan al municipio de Quito son los concejales, es el Consejo Metropolitano. A veces es una labor incómoda, ¿no? Pero es lo que hay que hacer. Es Wilson, lo que yo... yo siento, porque soy quiteño, porque mis abuelos, mis padres nacieron aquí, porque soy de esta ciudad, porque nací en San Blas y me bautizaron allí, porque he vivido toda mi vida en el centro histórico y porque soy de esta ciudad. Y creo con todo respeto que conozco más a esta ciudad que muchos de estos agresores de esta mi ciudad. Las fiestas de Quito ya no son las fiestas de Quito, mi estimado Wilson, dejaron de ser lo que eran eh, esos hermosos encuentros del vecindario, en fin, y cada vez son más tristes. Como decimos los quiteños, cada vez son peores. ¿Qué hacer con las fiestas de Quito, Wilson? Hay que volver al barrio, hay que volver a la vecindad, hay que juntar a los vecinos, ¿no? En actividades positivas, ¿no? Por eso yo planteaba que las fiestas sean en los barrios, ¿no? En vez de gastar en estos conciertos de bandas Por internacionales, favor, por favor. pensar en montar pequeñas tarimas del DJ, el artista del barrio y que toque, ¿no? Que la vecina organice las canelas, que la otra vecina venda las empanadas, los quimbolitos, las papas con cuero, ¿no? Que si no tienes plata, porque además la crisis económica nos ha golpeado al todo, la vecina de la tienda te fíe porque te conoce, ¿no? Volver al barrio. Si es que hay excesos, si es que hay el borrachito que se tomó unos tragos de más, los propios vecinos saben quién es y le pueden llevar a la casa. Creo que el conocer al vecino es del camino. Tu vecino tiene que ser tu mejor guardián, ¿no? Creo que ese es el desafío que tenemos. Yo creo en aquello, creo que para enfrentar la crisis de inseguridad necesitamos comunidad, para sortear los desafíos económicos que se han generado y se han agudizado aún más por la crisis energética, hay que volver al barrio, ¿no? En vez de ir a comprar cada vecino una media libra de azúcar, comprar entre todos del quintal en economía de escalas y dividir lo que nos va a salir más económico. Esa es la visión de organización barrial, comunitaria, encuentro, ¿no? Salir de la polarización y reencontrarnos con algo que teníamos. Yo vivía en la Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel cuando era niño. Yo iba a la fiesta de la Huanhuiltahua. Era una fiesta bonita, yo era niño, iba con mi madre, con mis hermanos, íbamos con la bicicleta.
era bonito, ¿no? Eran unas lindas fiestas y yo creo que sí es posible volver, ¿no? Creo que esto se puede combinar con festivales, ¿no? Festivales para la familia, festivales donde reconozcamos nuestro talento, que hay mucho, ¿no? Combinarlo con charlas, combinarlos con temas ambientales, combinarlos con temas de seguridad, ¿no? Creo que es posible innovar, ¿no? Creo que no tenemos que acostumbrarnos a lo que hay. Esa es la invitación a pensarnos el Quito del futuro, construir una visión colectiva de ciudad donde quepamos todos, no solamente donde quepan unos, ¿no? No solamente un concierto para unos, ¿no? Un concierto y un festival para todos los quiteños y quiteñas que celebremos la fundación de Quito desde los valores que nos caracterizan, la fraternidad y la amistad. De tantas cosas que han pasado, de tantas cosas que se han suspendido en estas hermosas fiestas de Quito, que ya no son ni un reflejo de lo que fueron. A mí sí me dolió este año, por ejemplo, el tema, muchas cosas me han dolido, pero esto de la serenata, suspender. Yo trabajé durante mucho tiempo, inicié prácticamente mi actividad periodística en el campo político, público, cubriendo los temas en Radio Quito. Y viví muy de cerca porque escuché las grabaciones, escuché a sus actores, al querido César Larrea, recordado, en fin, a todos los que hicieron la serenata quiteña, cómo era ese día, cómo era ese gesto. Y no era nada del otro mundo, pues simplemente el dúo Benítez y Valencia bajó, golpeó la puerta del palacio, cruzó los umbrales del Palacio Presidencial, le dio la mano al presidente y le dijo, presidente, salga, y el presidente salió y se incorporó al festejo popular en homenaje a Quito. Ese fue el pregón. No hacer eso me parece no solamente una irracionalidad y una ignorancia de no querer entender, la ignorancia porque se desconoce, no es en el sentido de insultar, ignorancia porque se ignora de cómo fue todo esto, me parece una falta de sentido de un elemental amor con Quito. Esto de la serenata a mí sí me ha dolido porque eso no cuesta nada. Eso simplemente es reunir a unos músicos, invitarle al presidente que salga a la Plaza Grande y se dé la mano con los quiteños. Hasta eso se prohibió, madre mía. Quizás solo hay un comentario sobre el tema de la serenata. Finalmente el alcalde recapacitó, rectificó, ¿no? El anuncio que había hecho el secretario y se llevó a cabo la serenata quiteña. Pero me parece forzado. Sí, forzado. Y fue una actividad que yo participé y es como tú dices, ¿no? Es caminar, cruzar la plaza, llegar al Esa es la palacio. serenata. Esa fue la serenata. Tomarse un canelazo, escuchamos nosotros en el Palacio a la banda de la Policía Nacional, luego salió el presidente y escuchamos a la banda de los bomberos de Quito con algunos artistas más, en un compartir. Creo que ese es el desafío que tenemos más allá de nuestras diferencias políticas, hay un compromiso ético, hay una responsabilidad con sacar a la ciudad adelante y en eso tenemos que encontrarnos, ¿no? Por eso creo yo que era importante pedir la renuncia del secretario de Cultura, que eso es lo que yo he pedido, ¿no? Porque no es posible que el alcalde diga unas cosas y que la política de cultura municipal liderada por el secretario de Cultura vaya por otro lado. Es inconcebible que sigan habiendo actos masivos que generen violencia física y es inconcebible que hayan eventos masivos que además generen violencia simbólica. Yo solo me hago una pregunta y final y agradeciendo al concejal Wilson Merino, que algo de estas cosas hubieran pasado en Guayaquil, les sacaban en quema. Así como me escuchan, como decimos los quiteños, les sacaban en quema, empezando por la corrida de toros, ¿ah? Simplemente les dejo para que piensen. Amigos, gracias por su sintonía, gracias por su atención, gracias a nuestros invitados el día de hoy, elementos y conceptos para que ustedes tomen el mejor criterio frente a esta ciudad, frente a este país que se debaten en una crisis sin precedentes. Dios mediante, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.